Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios de qué países disfruta de la historia. Nadie en la casa entendió lo que estaba pasando hasta que tocaron la puerta. Cuando la puerta se abrió, la clase terminó. Y todo lo demás también. Margaret Collins estaba de pie frente a un pequeño pizarrón blanco, explicando la diferencia entre metáfora y comparación. Cuando el sonido llegó desde la entrada, no fue un toque normal, fue un golpe firme, seco, del tipo que no espera respuesta, sino que exige una. Los tres estudiantes, que estaban sentados en la sala, levantaron la vista al mismo tiempo. Margaret dejó el marcador sobre la mesa y caminó hacia la puerta con pasos lentos, secándose las manos en el delantal siempre usaba para dar clases afuera. El sol de la tarde caía sobre la calle, impavimentar, y proyectaba sombras largas sobre el pasto descuidado del jardín. 2 patrullas estaban estacionadas frente a su casa. No una, dos, con las luces apagadas, pero con los motores aún encendidos, como si estuvieran listas para algo que Margaret todavía no podía imaginar. Abrió la puerta y encontró dos oficiales de pie en el porche. Uno era joven, probablemente tenía más de 30 años, con el uniforme impecable y la mandíbula tensa. El otro era mayor, con expresión pensada, como si ya hubiera hecho esto muchas veces y cada vez le costara un poco más. Fue el mayor quien habló primero. Señora Collins, buenas tardes. Necesitamos que nos acompañe. Margaret parpadeó, miró hacia atrás, hacia la sala, donde los tres adolescentes seguían sentados, con los cuadernos abiertos. Luego miró de nuevo a los oficiales. Su mente intentó conectar lo que veía con algo que tuviera sentido, pero no lo encontró. Acompañarlos. ¿A dónde? Estoy en medio de una clase. Lo sabemos, señora, pero hemos recibido una queja formal y necesitamos que venga con nosotros para una evaluación. Es un procedimiento estándar. ¿Una queja? ¿Sobre qué? El oficial mayor no respondió directamente. Solo repitió, con un tono que intentaba ser amable pero que sonaba ensayado, que era un procedimiento y que todo se aclararía en su momento. Margaret sintió que el aire se volvía más pesado. No entendía. Llevaba años dando clases en esa misma sala, con esos mismos muebles, con la misma rutina de siempre. Nunca había tenido un problema, nunca había recibido una queja. Y ahora, de pronto, dos patrullas frente a su casa y dos oficiales pidiéndole que los acompañara como si hubiera hecho algo terrible. Uno de los estudiantes, un chico de 16 años llamado Ethan, se asomó desde la sala y vio las patrullas a través de la puerta abierta. Su expresión cambió de inmediato. Se levantó despacio, recogió su mochila y le envió un mensaje a su madre sin decir una palabra. Los otros dos estudiantes hicieron lo mismo, en menos de 5 minutos. Los tres estaban siendo recogidos por sus padres, que llegaron con una velocidad que solo se explica cuando ya saben algo que tú no sabes. Ninguno de ellos se despidió de Margaret, ninguno la miró a los ojos al salir. Solo caminaron hacia los autos de sus padres, con la cabeza baja, como si la casa de Margaret se hubiera convertido de pronto en un lugar del que había que escapar. Margaret los vio irse desde el porche. Sintió algo frío en el pecho, algo que no era dolor pero que se parecía mucho. Quiso llamarlos, decirles que todo estaba bien, que no pasaba nada, que la próxima clase sería el jueves como siempre, pero las palabras no le salieron, y en el fondo,
Algo le decía que esa próxima clase tal vez no iba a existir. Fue entonces cuando una de las alumnas, Ashley, la más joven del grupo, se detuvo antes de subir al auto de su madre. Se dio la vuelta y miró a Margaret de la acera y preguntó, en voz baja pero suficiente, tal que todos escucharán, ¿se le están dando por algo malo? Margaret respondió, la madre de Ashley la tomó del brazo y la metió al auto sin decir nada. Pero la pregunta quedó flotando en el aire como una mancha que nadie iba a poder limpiar, porque esa pregunta no era solo de Ashley, era la pregunta que todos en esa calle estaban haciéndose, y la respuesta que cada uno inventó. Su cabeza fue peor que cualquier vez. El oficial mayor le ofreció el brazo a Margaret para ayudarla a bajar los escalones del porche. Ella lo aceptó, no por cortesía, sino porque las piernas le temblaban y no confiaba en que las sostuvieran solas. Caminó despacio hasta la patrulla. El sol le daba en la cara y la hacía entrecerrar los ojos. Desde la acera de enfrente, un vecino sostenía el teléfono en alto, grabando. Otro, 2 casas más allá, había salido con los brazos cruzados y miraba la escena como quien mira un accidente, con horror, pero sin apartar la vista. Margaret alcanzó a decir, casi en un susurro, antes de entrar a la patrulla, yo no hice nada. Nadie la escuchó, o tal vez nadie quiso escucharla. La puerta de la patrulla se cerró con un sonido seco que Margaret sintió en todo el cuerpo. Al través de la ventanilla, vio su casa alejarse, el porche con la pintura descascarada, el pizarrón que se alcanzaba a ver por la ventana de la sala, las sillas vacías, donde hacía 10 minutos 3 adolescentes estaban aprendiendo, que es una metáfora. La escena completa duró menos de 10 minutos, pero 10 minutos fueron suficientes. Los teléfonos ya habían grabado, los mensajes ya estaban circulando, las capturas de pantalla ya viajaban de chat en chat con comentarios que iban desde la especulación hasta la acusación directa. Y Margaret Collins, una mujer de 69 años, que lo único que había hecho esa tarde, enseñar literatura, iba camino al hospital del condado. Sin saber por qué, sin abogado, sin familia, y sin la menor idea de que su vida, tal como la conocía, acababa de terminar para siempre. Para entenderlo, qué pasó aquella tarde frente a la casa de Margaret Collins, hay que regresar varios años atrás. Hay que volver a una época en la que su nombre no aparecía en mensajes de texto llenos de sospechas, sino en diplomas colgados en las paredes de la preparatoria pública de Mifiel, Ohio, una época en la que Margaret no era una mujer sola, a la que sacaron de su casa en una patrulla. Era la señora Collins, la maestra de literatura, la que te hacía leer en voz alta, aunque te diera vergüenza, y luego te explicaba, con una paciencia, decía nota el fondo. Porque ese párrafo importaba. Margaret empezó a dar clases a los 25 años. Llegó a Mifield recién graduada, con una maleta pequeña y un contrato temporal que se fue renovando hasta volverse permanente. El pueblo no era gran cosa. Una calle principal con una farmacia, una ferretería, un restaurante que cambiaba de dueño cada 2 años, y una iglesia bautista que los domingos se llenaba hasta la banqueta. Pero la escuela, el centro de todo. Y Margaret, sin proponérselo del todo, se fue convirtiendo en parte fundamental de ese centro. Durante más de 30 años, dio clases de literatura inglesa a generaciones enteras. Enseñó a leer a hijos de granjeros, a hijas de mecánicos, a chicos que llegaban a clase con hambre y a chicas que llegaban con miedo. No era la maestra más carismática ni la más moderna. No usaba dinámicas
espectaculares ni proyectores con presentaciones llamativas. Lo que hacía era más sencillo y al mismo tiempo más difícil. Escuchaba, prestaba atención. Sabía cuando un alumno estaba pasando por algo difícil en casa, sin necesidad de que se lo dijera. Y tenía una manera de mirar a los ojos que hacía sentir al otro que lo que decía importaba. Había alumnos que la visitaban años después de haberse graduado. Algunos le escribirían cartas. Otros simplemente pasaban por la escuela a saludarla cuando volvían al pueblo por las fiestas. Margaret guardaba cada una de esas cartas en una caja de zapatos que tenía en el closet de su cuarto, no por vanidad, sino porque esas palabras eran prueba de que su vida había servido de algo, de que el trabajo invisible de un maestro, ese que no aparece ningún titular ni en realidad estadística, deja arcas que duran más que cualquier edificio. Pero en 2018, todo cambió. El estado de Ohio implementó una serie de recortes presupuestarios que golpearon con fuerza los distritos escolares más pequeños. Mifield fue uno de los más afectados. Cerraron el programa de artes. Redujeron las horas de educación física. Eliminaron plazas de personal administrativo. Y luego vinieron por los maestros. Margaret recibió a notificación lunes por la mañana, en un sobre blanco que le entregó la secretaria del director con una sonrisa incómoda. Adentro, una carta con lenguaje formal y frío le informaba que, debido a la reestructuración del personal docente, su plaza sería eliminada al final del ciclo escolar. Le ofrecían la opción de jubilación anticipada con una pensión especial. No era una sugerencia. Era la única salida que le dejaban. Margaret leyó la carta 2 veces. La dobló con cuidado. La guardó en su bolsa y dio su clase de las 10 de la mañana, como si nada hubiera pasado. Habló sobre poesía, sobre cómo a veces las palabras más importantes son las que no se dicen. Ninguno de sus alumnos notó nada diferente ese día, pero cuando llegó a su casa, por la tarde, se sentó en la cocina, con la carta abierta sobre la mesa, y se quedó mirándola durante 1 hora sin moverse. No lloró. Margaret no era de las que lloran fácilmente, pero algo se rompió adentro de ella. Esa tarde, algo silencioso, como una grieta en una pared que no se era afuera, pero que era debilitando toda la estructura. Le hicieron una pequeña ceremonia de despedida en la sala de maestros. Compraron un pastel de vainilla con betún blanco. Le dieron una placa con su nombre grabado. Las palabras, por su dedicación y servicio. El director de un discurso breve dijo que Margaret era un ejemplo para todos. Algunos compañeros aplaudieron, otros le dieron un abrazo. Una maestra joven, que llevaba apenas 2 años en la escuela, le dijo al oído: «Esto no es justo». Margaret les sonrió y le respondió: «Muchas cosas no lo son». Griega sí terminó. 31 años condensados en un pastel, una placa y un sobre con los datos de su pensión. La pensión resultó ser apenas suficiente para cubrir lo básico: la luz, el agua, el gas, algo de comida. No había espacio para nada más. No había margen para imprevistos, para reparaciones en la casa, para consultas médicas, para nada que se saliera de la rutina más estricta de supervivencia. Los primeros meses fueron los más difíciles. Margaret se despertaba a las 6 de la mañana, por costumbre. Se vestía, preparaba café, y luego se quedaba de pie en la cocina, sin saber qué hacer. La casa estaba en silencio. No había alumnos esperando. No había lecciones que preparar. No había nadie necesitar a las 8 de la mañana, con un libro abierto
y una pregunta en los ojos. El silencio se fue metiendo en cada rincón del río. Casa de Margaret, que había pasado 3 décadas rodeada de voces jóvenes, de risas, de preguntas, de ruido, se encontró de pronto viviendo en un mundo donde el único sonido constante, el del reloj de la cocina, marcando horas que ya no tenían propósito. Dejó de ser la señora Collins, la maestra, y se convirtió, simplemente, en Margaret, una mujer sola en una casa vieja, con una pensión que no alcanzaba y un silencio que pesaba más que cualquier deuda. Pero Margaret no era estridente, nunca lo fue, y aunque el sistema la había disputado, ella todavía tenía algo que ofrecer, solo necesitaba encontrar a quien. La casa de Margaret estaba al final de Beach Lane, una calle sin pavimentar que el municipio había prometido arreglar al menos 3 veces en la última década, sin cumplir ninguna. Era una construcción modesta de una sola planta, con paredes de madera pintadas de un azul claro, que alguna vez fue bonito pero que ahora cede y a gris, por el desgaste del tiempo y la falta de mantenimiento. El techo tenía una gotera en la esquina del baño, que Margaret controlaba con una cubeta de plástico cada vez que llovía. La cerca del jardín se había caído de un lado, y nunca fue reparada. El pasto crecía disparejo, más alto en unas zonas que en otras, porque la podadora había dejado de funcionar 2 veranos atrás, y Margaret no tenía dinero para repararla ni fuerza para usar una manual. Desde afuera, la casa se confundía con las demás del vecindario. Todas tenían ese mismo aspecto de cansancio acumulado, de cosas que se fueron descuidando poco a poco, hasta que el descuido se volvió del paisaje. Pero de dentro, la casa de Margaret contaba una historia más específica. Una historia y a mejor en la mesa de la cocina, ahí, junto a un salero con forma de búho que Margaret había comprado en una feria escolar hacía 15 años. Se acumulaban los sobres, blancos, amarillos, algunos con ventanilla transparente que dejaba ver los números en rojo, facturas de electricidad, facturas de agua, avisos del seguro médico, notificaciones del banco, cartas del condado, informando sobre impuestos atrasados en la propiedad. Margaret no los abría todos. Algunos los reconocía por el remitente, y sabía que no traían buenas noticias, así que simplemente colocaba encima de los imperios, como capas de un problema que crecías sin hacer ruido. Su pensión mensual era de poco más de $1,200. Con eso tenía que cubrir los servicios, la comida, los impuestos y cualquier gasto que la vida decidiera ponerle enfrente. No había ahorros, no había la herencia, no había un fondo de emergencia. Había un ingreso fijo que no alcanzaba y una lista de necesidades que no dejaba de crecer. Margaret había desarrollado un sistema para sobrevivir con lo mínimo. Compraba comida una vez por semana, siempre en el mismo supermercado, siempre con una lista escrita a mano en un pedazo de papel. Nada que no fuera necesario, nada que pudiera esperar. Preparaba comidas sencillas que rendían varios días: sopa de verduras, arroz con frijoles, pollo cuando estaba en oferta. Tomaba café instantáneo porque el molido costaba el doble. Lavaba la ropa a mano cuando la lavadora empezó a fallar, porque llamar a un técnico costaba más que la ropa misma. No se quejaba, no con nadie. Los vecinos la veían salir a caminar por las mañanas, siempre con el mismo suéter gris y los mismos zapatos gastados, y la saludaban con un gesto amable que ella devolvía con una sonrisa breve. Nadie le preguntaba cómo estaba realmente, y ella no ofrecía esa información. En Millfield, como en tantos pueblos pequeños,
Había un acuerdo tácito de no meterse demasiado en la vida del otro. La privacidad se confundía con indiferencia. Y la indiferencia se disfrazaba de respeto. Pero el problema, el grave, no estaba en la mesa de la cocina, estaba en el cuerpo de Margaret. Y llevaba años ahí, creciendo en silencio. Igual que las rupturas. Su seguro médico era un plan básico que le habían asignado al jubilarse. Cubría consultas generales, con copagos, que Margaret podía pagar a veces, pero no siempre. Los estudios especializados, las resonancias, los análisis de laboratorio avanzados, todo eso quedaba fuera de su alcance. Cada vez que necesitaba algo más allá de lo básico, se encontraba con un muro de costos que su pensión podía escalar. La última vez que había ido al médico fue hacía más de 6 años. Una consulta de rutina con el doctor Henderson, un médico general del condado que atendía en una clínica pequeña a 20 minutos de mi fiel. Henderson a la mí. Revisó, le tomó la presión, le hizo preguntas estándar. Y al final, mientras Margaret se abotonaba la blusa, el doctor frunció el ceño y le palpó el abdomen una vez más. Margaret, siento una masa aquí que me gustaría que revisar. Vamos con más detalle. Voy a referirla para unos estudios de imagen. Margaret asintió. Tomó la referencia, la guardó en su bolsa, junto con la receta de las pastillas para la presión que nunca compró. Al llegar a su casa, llamó al centro de estudios para preguntar el costo. La cifra que le dieron, más de lo que ganaba en un mes. Colgó el teléfono, puso la referencia sobre la mesa de la cocina, junto a los demás sobres, y decidió esperar. No sentía dolor, no tenía síntomas que la alarmaran, solo una ligera hinchazón que atribuyó a la edad, a la falta de ejercicio, a la alimentación repetitiva. Se convenció de que no era urgente, de que si fuera algo grave, lo sentiría, de que el cuerpo avisa cuando algo está realmente mal. Pero el cuerpo no siempre avisa de la manera que uno espera. A veces avisa despacio, en susurros que se confunden con el ruido cotidiano. Y para cuando el susurro se convierte en grito, a veces ya es demasiado tarde para escuchar. Los años pasaron, la hinchazón creció. Margaret se acostumbró a ella como se acostumbró a la gotera del baño, a la cerca calla, a las facturas sin abrir. Era un problema en una lista de problemas que parecía no tener solución. Y como no tenía a nadie, la mirara con ojos nuevos. Nadie que le dijera: Margaret, eso no es normal. Ella simplemente siguió adelante, porque eso es lo que había hecho toda su vida. Seguía adelante, aunque el camino estuviera cerrando frente a ella, sin que pudiera verlo. La casa de Bechlane guardaba muchos secretos, pero el más grande no estaba escondido en ningún cajón ni en ningún sobre sin abrir. Estaba debajo del delantal. Margaret usaba cada tarde para dar sus clases, y nadie, ni siquiera ella misma, quería mirarlo de frente. La idea no fue de Margaret, fue de un vecino llamado Ray Dawson, un hombre de 50 y tantos años, que trabajaba en el taller mecánico de la carretera principal y que tenía un hijo de 14 años que iba reprobando inglés por tercera vez consecutiva. Ray no era un hombre de muchas palabras. Pero una tarde de sábado, mientras Margaret regaba las pocas plantas que aún sobrevivían en su jardín, se acercó a la cerca con el sombrero en la mano y le dijo, casi pidiendo disculpas por la molestia: Señora Collins, mi hijo Taylor no puede con la escuela. Ya le pusieron tutor 2 veces y nada. Usted fue maestra toda la vida. ¿No le importaría echarle una mano? Le pago lo que pueda. Margaret lo miró. Un momento. No dijo que sí de inmediato. Hacía casi un año
que no daba una clase. Un año de mañanas vacías. Tardes silenciosas y noches largas frente a un televisor que, en día más por compañía que por interés, había empezado a sentir que el tiempo se les pava sin dejar nada, que los días se repetían sin ninguna marca que los diferenciara entre sí, que se estaba volviendo invisible, no solo para los demás, sino para ella misma. Así que dijo que sí, no por el dinero, aunque el dinero hacía falta. Dijo que sí porque necesitaba un motivo para preparar la sala, para escribir algo en el pizarrón, para sentir que alguien le estaba esperando. Taylor llegó el martes siguiente, a las 4 de la tarde. Era un chico callado, con el pelo largo tapándole los ojos, y una mochila que parecía no haberse abierto en semanas. Se sentó en la silla que Margaret le indicó, cruzó los brazos y la miró. Con esa expresión preadolescentes cruzan cuando quieren decirte que están pero no por decisión propia. Margaret no se intimidó. Había visto esa expresión cientos de veces en 30 años de carrera. Sabía que detrás de esos brazos cruzados no había rebeldía sino miedo. Miedo a no entender. Miedo a parecer tonto. Miedo a intentar y volver a fallar. Empezó con algo sencillo. Le pidió que le contara cuál era la última película que había visto. Taylor la miró confundido, como si esperara un examen y no una conversación. Pero respondió, había visto una película de acción el fin de semana. Margaret le pidió que se la contara con detalle, qué pasaba al principio, qué pasaba después, cómo terminaba. Taylor empezó a hablar despacio, pero a los pocos minutos estaba explicando la trama con entusiasmo, usando las manos, cambiando el tono de voz para imitar a los personajes. Cuando terminó, Margaret sonrió y le dijo, acabas de hacer exactamente que tu maestra de inglés quiere que hagas en tus ensayos, contar una historia tu estructura, con detalles y con emoción. La única diferencia que ahora tienes que hacerlo por escrito. Algo cambió en la de Taylor ese día. No fue un cambio dramático. No fue una revelación cinematográfica. Fue algo más sutil, como si alguien hubiera encendido una luz pequeña en un cuarto que llevaba mucho tiempo a oscuras. Taylor volvió el jueves. Y el martes siguiente. Y el otro. Al cabo de 2 meses, sus calificaciones habían subido lo suficiente para que dejara de estar en riesgo de reprobar. Ray 2, él le contó a otro padre. Ese padre le contó a una vecina. La vecina tenía una hija que necesitaba ayuda con comprensión de lectura. Y así, sin publicidad, sin redes sociales, sin un solo anuncio, Margaret fue construyendo una pequeña red de estudiantes que llegaba a su casa por las tardes como si fuera lo más natural del mundo. Nunca tuvo más de 5 o 6 al mismo tiempo. No le daba el espacio y la energía. Pero esos 5 o 6 estudiantes transformaron su vida de una manera que ella no esperaba. De pronto, las mañanas volvieron a tener propósito. Se despertaba temprano para preparar las lecciones del día. Ordenaba la sala. Acomodaba las sillas en semicírculo. Escribía el tema en el pizarrón con letra grande y clara. Preparaba café, paella, y ponía a una jarra de agua con vasos de plástico para los chicos. Pequeños detalles que convertían una sala vieja en algo parecido a un aula. Cobraba $30 por sesión cuando los padres podían pagar. A veces le daban 20. A veces le dejaban comida en lugar de dinero, un plato de guisado, unas tortillas recién hechas, un paquete de galletas. Margaret aceptaba todo con la misma gratitud, no porque no necesitara el dinero, que lo necesitaba desesperadamente, sino porque entendía que cada familia hacía lo que podía, y ella
mejor que nadie. Sabía lo que se siente vivir contando cada centavo. Los ingresos de las clases no eran fijos ni suficientes para resolver sus problemas financieros, pero sumaban lo justo para que Margaret pudiera comer un poco mejor, pagar alguna factura atrasada y, sobre todo, sentirse parte de algo, porque era lo que las clases realmente le daban. No era el dinero, era la conexión, era la sensación de experiencia, todo lo que había aprendido y enseñado durante 3 décadas. Seguía teniendo valor, que ella seguía teniendo valor. Los chicos la llamaban Miss Collins, igual que le llamaban en la preparatoria, y cada vez que escuchaba ese nombre dicho por una voz joven, Margaret sentía que una parte de ella, que se había apagado, volvía a encenderse, no con la fuerza de antes, pero sí con la suficiente para seguir adelante un día más. Lo que Margaret no sabía era que esas tardes que le devolvían la vida iban a ser exactamente el escenario donde su vida se derrumbaría. Que la misma sala donde enseñaba con paciencia y dedicación sería el lugar donde 2 oficiales tocarían la puerta y cambiarían todo para siempre, y que los mismos padres que le confiaban a sus hijos serían los primeros en darle la espalda cuando el rumor corriera más rápido que la verdad. Pedab de eso Margaret aún no lo sabía, y por ahora, mientras escribía en el pizarrón, y un adolescente le preguntaba que era una metáfora, la vida todavía tenía sentido. Margaret no hablaba mucho de su hija, no por rencor, ni por orgullo, ni por algún evento dramático que hubiera cortado la relación de un golpe. Simplemente no hablaba de ella, porque, la vez que lo hacía, sentía un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Un peso que no era dolor exactamente, sino algo más parecido a la ausencia, como cuando entras a un cuarto que solía estar lleno de risas y ahora solo tiene eco. Karen Mary Collins nació en el hospital del condado un martes de noviembre, cuando Margaret tenía 26 años y llevaba apenas un año dando clases en Millfield. El padre, un hombre llamado David que trabajaba en la planta de ensamblaje de la carretera estatal, estuvo presente en el parto, pero no mucho más después de eso. Se fue cuando Karen tenía 4 años. No hubo escándalo, solo una mañana en la que Margaret se despertó y encontró el closet vacío y una nota sobre la mesa que decían: lo siento, no puedo. 3 palabras que Margaret leyó, dobló y guardó en un cajón que no volvió a abrir. Crió a Karen sola. Trabajaba de día en la escuela y por las noches corregía tareas, mientras Karen hacía las suyas en la misma mesa de la cocina. Fueron años difíciles pero estables. Margaret se aseguró de que tuviera lo que ella no tuvo: una madre presente, una casa en orden y convicción de que de educación para la salida real de un pueblo como Millfield. Karen fue buena estudiante, no brillante, pero constante. Sacaba buenas calificaciones, no daba problemas, y tenía un grupo pequeño de amigas con las que se juntaba los fines de semana. Pero desde adolescente, Margaret notó algo en su hija que reconocía porque ella misma lo había sentido a esa edad: la urgencia de irse. Karen miraba por la ventana del auto cuando salían del pueblo y sus ojos seguían la carretera como si imaginara a dónde llevaba. Hablaba de ciudades que había visto en películas. Recortaba fotos de revistas con edificios altos y calles llenas de gente. Millfield le quedaba chico, y Margaret lo sabía. A los 20 años, Karen se fue. Consiguió un trabajo en una tienda de ropa en Charlotte, Carolina del Norte. No fue una despedida dramática. Empacó 2 maletas, abrazó a su madre y
porche y le dijo que la llamaría al llegar. Y sí llamó. Esa primera noche, y la siguiente, y la siguiente, pero con el tiempo, las llamadas diarias se convirtieron en semanales, las semanales en quincenales, las quincenales en mensuales, y las mensuales en algo que ya no tenía ritmo, solo ocasión. Karen conoció a un hombre llamado Brian en Carolina del Norte. Se casaron cuando ella tenía 27 años. Margaret viajó para la boda. Fue la primera vez que salía de Ohio desde un Grove. Se puso un vestido azul que compró en una tienda de segunda mano y se sentó en la primera fila de una iglesia pequeña donde no conocía a nadie. Sonrió durante toda la ceremonia, aplaudió en el brindis y bailó una pieza lenta con un primo del novio que le pisó los pies 3 veces. Pero por dentro, sentía que estaba entregando a su hija a una vida que ya no le incluía. 2 años después nació Dylan. Margaret viajó de nuevo para conocer a su nieto. Lo cargó en brazos durante horas. Le cantó canciones viejas que su propia madre le cantaba de niña y le prometió, en un susurro que solo él podía escuchar, que siempre iba a estar y para él. Fue una promesa hecha con el corazón, pero que la distancia y la vida se encargaron de hacer imposible. El matrimonio de Karen duró 7 años. Brian se fue de la misma manera que el padre de Karen se había ido, sin ruido, sin explicación suficiente, dejando un vacío que tuvo que llenar sola con un hijo de 5 años y un departamento que ya no podía pagar. Karen no le contó a Margaret los detalles del divorcio, solo le dijo por teléfono, Brian y yo ya no estamos juntos. Margaret quiso preguntar más, quiso ofrecer ayuda, quiso decirle que se viniera a mi fiel, que la casa era grande, una sola persona, que podían empezar de nuevo, juntas. Pero algo en el tono de él le dijo que esa puerta estaba cerrada, y Margaret, que nunca fue de forzar puertas, se quedó callada. Desde entonces, la comunicación entre ambas se fue reduciendo a lo funcional. Mensajes de texto breves, espaciados, casi siempre iniciados por Margaret, respondidos por Karen con 1 o 2 palabras. ¿Cómo estás? Bien, Dylan. Creciendo. ¿Necesitas algo? No. Ma, estamos bien. Cada mensaje, intento de Margaret por mantener un hilo que se adelgazaba con cada respuesta corta. Y cada respuesta corta de Karen era un muro pequeño que se iba sumando a los anteriores hasta formar algo que ninguna de las dos sabía cómo derribar. Margaret no culpaba a Karen. Entendía que su hija tenía su propia vida, sus propios problemas, sus propias batallas. Entendía que la distancia no siempre es geográfica, que a veces las personas se alejan emocionalmente aunque vivan en la misma calle. Pero entender no es lo mismo que no sufrir. Y Margaret sufría cada vez que miraba la foto de Dylan tenía pegada en el refrigerador con un imán de la farmacia del pueblo. En la foto, Dylan tenía 9 años, sonreía con un diente de menos y sostenía un dibujo que le había hecho a su abuela. Una casa azul con una mujer de pelo blanco en la puerta. Esa fue la última vez que lo vio en persona, 5 años atrás. 5 años sin abrazarlo, 5 años sin escuchar su voz en directo, sin saber cómo se veía ahora, sin saber si todavía le gustaba dibujar, o si ya había cambiado de pasatiempos como cambian los adolescentes. Solo fotos en una pantalla que Karen mandaba de vez en cuando, sin comentario, como quien comparte una actualización de estado y no un pedazo de vida familiar. Margaret miraba esas fotos, siempre con la misma expresión, una mezcla de ternura y dolor que le apretaba la garganta. Dylan ya no era el niño del dibujo, era un adolescente de 14 años,
con la cara de su padre y los ojos de su madre. Y Margaret, desde su casa vacía en Millfield, lo veía crecer a través de una pantalla, viendo que el tiempo no le estaba pidiendo permiso para avanzar. A veces, por las noches, Margaret se sentaba en la sala después de que el último estudiante se iba y miraba el teléfono pensando en llamar a Karen, pero siempre encontraba una razón para no hacerlo. Era muy tarde. Seguramente estaba ocupada. No quería molestar. No quería parecer necesitada. Y así, llamada tras llamada que nunca se hizo, el silencio entre madre e hija se fue convirtiendo en algo sólido, algo que ya no era solo distancia, sino costumbre. Y las costumbres, Margaret lo sabía mejor que nadie, son las cosas más difíciles de romper. Fue un martes cualquiera, de esos que no tienen ni especial calendario, que no en un gelao, que simplemente llegan y se van sin dejar marca. Pero este martes iba a ser diferente. Este martes iba a ser el día en que una frase dicha sin mal intención encendería una mecha que nadie podría apagar. Ashley Park, que tenía 15 años, pelo castaño recogido en una cola de caballo y una mochila rosa con calcomanías de bandas que Margaret no conocía. Era una de las estudiantes más constantes. Llegaba todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. Se sentaba en la misma silla de siempre, la que estaba más cerca de la ventana, y trabajaba con una disciplina que no era común en chicos de su edad. No era que le encantara estudiar, era que su madre le había dejado claro que si sus calificaciones bajaban, se acababan el teléfono y las salidas con Pat y Ashley, que valoraba ambas cosas más que cualquier ensayo sobre literatura americana, cumplía sin protestar. Esa tarde, Margaret estaba de pie frente al pizarrón explicando cómo identificar el tema central de un texto narrativo. Llevaba puesto su delantal de siempre, el gris con bolsillos grandes, donde guardaba marcadores y un pañuelo de tela. Hablaba con calma, señalando ejemplos en el pizarrón, deteniéndose para asegurarse de que los 3 estudiantes presentes estuvieran siguiendo la explicación. Todo era normal, todo era como siempre, pero Ashley le estaba mirando de una manera diferente. No al pizarrón, no a las palabras escritas con marcador azul. La estaba mirando ella, específicamente a su abdomen. Margaret se había girado de perfil para alcanzar un libro que estaba en la mesa, y Ashley, desde su ángulo junto a la ventana, notó algo que tal vez había estado ahí durante semanas o meses. Espero que esa tarde, con la luz entrando de costado y el delantal ajustándose al cuerpo de Margaret, se hizo imposible de ignorar. El abdomen de Margaret estaba visiblemente abultado, no como el de alguien que ha comido mucho o que ha ganado peso con la edad. Era una protuberancia definida, redondeada, que se marcaba bajo la tela del delantal de una manera que a Ashley le recordó inmediatamente a una sola cosa. No dijo nada en ese momento, ni siquiera cambió la expresión de su cara. Simplemente guardóla a observaciones su cabeza y siguió con la clase como si nada. Pero esa noche, en la cena, mientras su madre servía espagueti y su padre revisaba el teléfono, Ashley soltó el comentario como quien menciona algo que vi en la calle de camino a casa. Mamá, la señora Collins tiene la panza muy grande. Parece como si estuviera embarazada. La madre de G, una mujer llamada Denise que trabajaba como recepcionista en la clínica dental del pueblo, dejó la cuchara de servir suspendida en el aire por un segundo. Miró a su hija, luego miró a su esposo, que levantó la vista del teléfono
con una ceja arqueada, embarazada. Ashley, la señora Collins tiene casi 70 años. Ya sé, mamá, pero te estoy diciéndolo. Kevin tiene la panza muy grande, como muy grande. Denise no respondió. Sirvió el resto del espagueti en silencio y cambió de tema. Preguntó por la tarea de matemáticas, por el examen del viernes, por cualquier cosa que sacara esa imagen de su cabeza. Pero la imagen se fue. Se quedó ahí, girando, con una piedra en el zapato que no podía ignorar con quebrar. Esa noche, desde que se ve su cuarto, y su esposo ceguero, todo ruido frente el televisor. Denise tomó su teléfono y abrió el chat de Nia con Laura Mitchell, la madre de otro de los estudiantes que iba a clases. Con Margaret escribió un mensaje, lo borró, lo volvió a escribir, lo borró de nuevo. Pasaron 10 minutos antes de que finalmente enviara algo que intentaba sonar casual pero que llevaba una carga que ninguna de las dos podía medir en ese momento. Laura, ¿has notado algo raro en Margaret? Últimamente. Ashley me dijo hoy que tiene el abdomen muy grande. No sé qué pensar. Laura leyó el mensaje a los pocos minutos. Respondió con un tono grande, que abrió una conversación que duró más de una hora. Intercambiaron observaciones, recuerdos, detalles sueltos que por separado no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar algo parecido a una sospecha. Laura recordó que su hijo, Ethan, había mencionado semanas atrás que la señora Collins se sentaba más seguido durante las clases y que a veces se tocaba el estómago como si le doliera. Denise recordó que la última vez que fue a recoger a Ashley, había notado que Margaret caminaba más despacio que antes, como si cargar su propio cuerpo le costara más esfuerzo del normal. Ninguna de las dos mencionó en voz alta lo que estaban pensando. No hacía falta. El mensaje estaba entre líneas, en las preguntas que no se formulaban del todo, en los puntos suspensivos que cerraban cada frase como si las palabras completas fueran demasiado peligrosas para escribirlas. Antes de dormir, Laura le reenvió la conversación a otra madre del grupo, Patricia Gómez, con un mensaje breve. Lee esto y dime qué opinas. Patricia. Lo leyó, se lo reenvió a su cuñada, que conocía a una maestra de la preparatoria, que a su vez lo comentó en un grupo de vecinos del sector norte de Millfield, en menos de 24 horas. El comentario, inocente de un adolescente de 15 años, se había transformado en una conversación colectiva que involucraba a más de una docena de personas. Nadie había hablado con Margaret. Nadie le había preguntado directamente cómo se sentía, si estaba enferma, si necesitaba ayuda. Nadie había considerado que tal vez la explicación más simple, a la correcta, que una mujer de 69 años, sin acceso a atención médica, podría tener un problema de salud que llevaba años sin atender. En cambio, la conversación tomó otro camino, un camino que no necesitaba hechos para avanzar, solo necesitaba imaginación, miedo y la certeza peligrosa de que cuando algo parece raro, probablemente lo es. Y Margaret, ajena a todo esto, dormía esa noche en su cama de siempre, con el delantal colgado en la silla de la cocina y el pizarrón listo para la clase del jueves, sin saber que el jueves ya no iba a llegar de la misma manera, sin saber que el comentario de Shirya había cruzado una línea invisible que nadie iba a poder borrar. En pueblos pequeños, los rumores no necesitan evidencia, solo necesitan velocidad. En Millfield, Ohio, la velocidad fue brutal, que comenzó como un mensaje privado entre dos madres preocupadas, se convirtió, en cuestión de horas, en una conversación tela.
No podía contenerse dentro de un chat para el miércoles por la mañana. Al menos 15 personas en el pueblo habían escuchado alguna versión de la historia, y cada versión era ligeramente diferente a la anterior. Como sucede, una frase pasa de boca en boca y cada persona le agrega su propia interpretación, su propio miedo, su propia sombra. La primera versión, la simple. La señora Collins tenía el abdomen muy grande y nadie sabía por qué. La segunda versión añadía un detalle: vivía sola y recibía de adolescentes en su casa. La tercera versión eliminaba el contexto de las clases particulares y dejaba solo los hechos sueltos, sin conexión, sin explicación, flotando como piezas de un rompecabezas que cada quien armaba como quería. Y la cuarta versión, la que llegó al grupo de Facebook del vecindario norte de Mayfield a las 11 de la mañana del miércoles, ya no era una observación, era una insinuación. ¿Alguien sabe qué pasa en la casa de la señora Collins en Beach Lane? Dicen que tiene el estómago inflado como si estuviera embarazada y que da clases a adolescentes a puerta cerrada. Yo no estoy acusando a nadie, pero como madre me preocupa. La publicación no llevaba nombre real. Era una cuenta con foto de perfil genérica y un nombre que podía ser de cualquiera, pero el contenido era específico. La dirección era real y la palabra preocupa fue suficiente para activar algo que ya no podía detenerse. Los comentarios parecieron rápido. Algunos pedían: calma, no saquemos conclusiones sin saber. Pero esos comentarios se perdieron entre los otros. Los que no pedían calmas, inacción. ¿Y si le está pasando algo a los chicos? Porque una mujer de esa edad da clases en su casa y no en una escuela. Yo no dejaría a mi hijo ir ahí. Alguien debería llamar a la policía. Alguien llamó. No se sabe quién fue el primer que sí quedó registrado es que entre las 2 y la gota de la tarde y del Virques. La estación de policía de Mayfield recibió 3 llamadas separadas de personas que pedían que se investigara la situación en la casa de Beach Lane. Ninguna de las 3 llamadas incluía una acusación concreta. Ninguna mencionaba un delito específico. Ninguna ofrecía evidencia de nada. Solo expresaban inquietud, preocupación. Esa palabra otra vez, preocupación. Pero 3 llamadas en 2 horas sobre la misma dirección son suficientes para que cualquier departamento de policía de un pueblo pequeño tome acción. No porque haya un protocolo estricto que lo exija, sino porque no tomar acción y que después resulte que sí había un problema, es un riesgo que ningún jefe de policía quiere correr. Es más fácil ir, revisar y cerrar el caso y no hay nada. Es más difícil explicar por qué no fuiste cuando 3 personas te lo pidieron. El sargento Bill Hernández, encargado de la estación, que revisó las llamadas y tomó una decisión. Enviaría a 2 oficiales a hacer una visita de evaluación. No era una detención, no. Era una orden de arresto. Era, según el lenguaje oficial, una verificación de bienestar con componente de queja ciudadana. Un nombre largo para algo que en la práctica significaba tocar la puerta, hacer preguntas y decidir en el momento si la situación requería algo más. Lo que el sargento Hernández no calculó fue el impacto visual de enviar 2 patrullas a una calle residencial, un pueblo donde nunca pasa nada, en una ciudad grande. 2 patrullas frente a una casa son parte del paisaje. En Mayfield, 2 patrullas frente a una casa son un evento, son motivo para salir al porche, para llamar al vecino, para sacar el teléfono y grabar por si acaso. Tampoco calculó que los oficiales llegarían exactamente a la hora
en que Margaret tenía clase, que habría 3 adolescentes dentro de la casa, que los padres serían llamados para recogerlos, que la escena, vista desde afuera y sin contexto, se vería exactamente como el peor escenario que los rumores habían construido, una mujer mayor siendo sacada de una casa donde había menores, escoltada por la policía frente a los vecinos. La realidad era mucho más simple, pero la realidad, en Millfield, ya había dejado de importar desde el momento en que Denise Parker abrió aquel che con Laura Mitchell y escribió: ¿has notado algo raro en Margaret? Porque esa pregunta, que parecía inofensiva, que parecía responsable, que parecía lo que cualquier madre haría, contenía dentro de sí una presunción que nadie cuestionó, que algo raro significaba algo malo, que una mujer con el abdomen hinchado era sospechosa, que una persona mayor, sola, sin familia visible, sin explicación evidente para su apariencia física, debía ser investigada, no como paciente sino como amenaza. Nadie se detuvo a pensar que Margaret podría estar enferma. Nadie consideró que esa explicación era médica y no criminal. Nadie dio el beneficio de la duda que se le da a cualquier persona hasta que seren de lo el lugar de Irondo. El pueblo construyó una narrativa basada en lo que no sabía y actuó sobre ella como si fuera un hecho comprobado, dada cuando las patrullas se estacionaron frente a la casa de Beth Lane. La narrativa ya estaba tan arraigada que ni siquiera la verdad, cuando finalmente llegara, tendría la fuerza suficiente para desarmarla. Margaret, mientras tanto, no sabía nada de todo esto. No tenía Facebook, no estaba en ningún grupo de vecinos. No había leído los comentarios, ni escuchado las llamadas. Estaba en su sala, de pie frente al pizarrón, haciendo lo único que sabía hacer bien: enseñar, sin sospechar que, al otro lado de la puerta, el mundo que ella conocía estaba a punto de derrumbarse, y que el derrumbe no vendría de un enemigo, sino de las mismas personas que hasta ayer le confiaban a sus hijos. El reloj de la cocina marcaba las 3:52 de la tarde. Margaret escuchó el sonido de motores acercándose por Beth Lane. No le dio importancia. A veces los camiones de reparto pasaban por esa calle para evitar el tráfico de la avenida principal. Aunque en Millfield llamarle tráfico a 4 autos en fila era una exageración. Siguió con la clase. Estaba explicándole a Ethan diferencia entre un narrador en primera persona y un en tercera. Cuando los motores se detuvieron, no pasaron de largo, se apagaron, justo frente a su casa. Margaret miró hacia la ventana, por instinto. Desde donde estaba, no alcanzaba a ver la calle completa, pero sí distinguió el reflejo de luces sobre el techo de un vehículo. No eran luces encendidas, eran las barras de una patrulla, reflejando el sol de la tarde. Sintió algo extraño en el estómago, una especie de tirón que no era dolor sino alerta, pero lo ignoró. No había razón para preocuparse. Ella no había hecho nada. Los 3 estudiantes seguían en sus lugares. Ethan, de 16 años, con su cuaderno abierto y un lápiz que mordía por la punta. Ashley, de 15, con los audífonos colgando del cuello como siempre, aunque nunca los usaba durante la clase. Y Luis, de 14, el más callado de los 3, que escribía todo lo que Margaret decía como si cada palabra fuera a aparecer en un examen. Entonces tocaron la puerta. Ese golpe firme que Gareth recordaría durante mucho tiempo. No el sonido ese, sino lo que vino después de, porque sonidos que dividen la vida en dos. Lo que pasó antes y lo que pasó después. Y ese golpe fue mente. Margaret caminó hacia la puerta. Se quitó los lentes de lectura
y los dejó sobre la mesa junto al pizarrón. Se alisó el delantal, las manos. Un gesto automático que hacía cada vez que alguien llegaba. Como si recibir visitas fuera un acto que mereciera un mínimo de presunción. Abrió la puerta, esperando ver a un padre que venía temprano a recoger a su hijo, o tal vez al cartero, con un paquete equivocado. Lo que encontró fue con dos uniformes azul oscuro, dos placas brillando bajo el sol, y dos rostros que la miraban con una expresión que ella conocía bien. Era la misma expresión que maestros ponen cuando tienen que dar una mala noticia a un alumno profesional, contenida, cuidadosamente neutral. El tipo de cara que dice mucho precisamente porque intenta no decir nada. El oficial mayor habló primero. Se presentó con nombre y rango. Aunque Margaret no retuvo ninguno de los dos. Le explicó que habían recibido una queja formal relacionada con su actividad con menores de edad y que necesitaban que los acompañara para una evaluación. Usó palabras como procedimiento estándar, verificación, protocolo, palabras que sonaban organizadas y razonables, pero que, puestas juntas, formaban una frase que Margaret no podía procesar. Una queja. ¿De quién? ¿Sobre qué? No podemos revelar la identidad del denunciante en este momento. Señora, pero necesitamos que nos acompañe. Es por su seguridad y la de los menores presentes. La de los menores presentes. Esa frase golpeó a Margaret como una bofetada invisible. Los menores presentes eran Ethan, Ashley y Luis, eran sus alumnos. Los chicos, a los que llevaba meses enseñando, con paciencia y dedicación. Los mismos que llegaban a su puerta, con mochilas pesadas y dudas sobre gramática, y se iban 2 horas después con algo un poco más claro en la cabeza. Y ahora un oficial de policía estaba parado en su porche diciendo que su presencia era un riesgo para ellos. Margaret quiso explicar. Quiso decir que, maestra, que llevaba 30 años enseñando, que los padres de esos chicos la conocían, que todo estaba en orden, pero las palabras le salían desordenadas, fragmentadas, como si el miedo le hubiera desconectado la capacidad de armar frases completas. Repetía cosas, se contradecía, empezaba una oración y la abandonaba a la mitad para empezar otra. El oficial joven entró a la casa con permiso de su compañero y se dirigió a la sala donde estaban los estudiantes. Les pidió con calma que recogieran sus cosas y que llamaran a sus padres. Los tres obedecieron en silencio. Ethan fue el primero en levantarse. Guardó el cuaderno en la mochila sin cerrarlo, como si tuviera prisa por salir de ahí. Ashley sacó el teléfono y le envió un mensaje a su madre con dedos temblorosos. Luis no dijo nada, solo se puso la mochila al hombro y caminó hacia la puerta con la vista clavada en el piso. Los padres llegaron en minutos. Algunos ya estaban en camino. Antes de que los chicos llamaran, lo cual significaba que ya sabía que el operativo no los tomó por sorpresa, que de alguna manera la cadena de información que había comenzado con un mensaje de Denise y Laura ya había llegado hasta ellos y estaban esperando que algo pasara. Tal vez incluso lo estaban esperando con alivio. Como quien espera que alguien les haga lo que uno no se atreve a hacer. Solo, ningún padre miró a Margaret al llegar. Ninguno le preguntó si estaba bien. Ninguno le dijo nada. Solo tomaron a sus hijos. Los metieron en los autos y se fueron. Como si la casa de Margaret fuera un lugar contaminado del que él había que alejarse lo más rápido posible. Margaret vio todo desde el porche
sostenida del marco de la puerta con una mano, y del brazo del oficial mayor con la otra. Vio las caras de sus alumnos detrás de las ventanillas de los autos. Vio a los vecinos en las aceras con los teléfonos en alto. Vio a la señora Henderson, que vivía 3 casas más abajo y que le compraba galletas en Navidad, mirándola desde su jardín con los brazos cruzados y una expresión que Gareth no le conocía. No era odio, era algo peor, era distancia, era la decisión consciente de no involucrarse. El oficial mayor la guió hasta la patrulla con pasos lentos, adaptándose al ritmo de Margaret, que caminaba como si cada paso le costara un esfuerzo enorme, no por el peso de su cuerpo, sino por el peso de lo que estaba pasando. Antes de entrar al vehículo, Margaret se detuvo, miró hacia su casa una última vez y dijo, con una voz tan baja que apenas se escuchó, yo solo les estaba dando clase. La puerta de la patrulla se cerró y Bechlenke, en silencio, un silencio de diferente al de siempre. No era el silencio tranquilo de una calle con tenopas, era el silencio tenso de una calle donde acaba de pasar algo que nadie va a olvidar. El hospital del condado de Millfield no era un hospital grande, era una construcción de 2 pisos, con paredes color crema, que alguna vez fueron blancas. Un estacionamiento con grietas en el asfalto y un letrero en la entrada que decía Centro Médico Regional con una letra que había perdido el brillo hacía años. Atendía a todo el condado, lo cual significaba que por la tarde podías encontrar desde un granjero con un brazo fracturado hasta una mujer embarazada en trabajo de parto. Todos esperando en la misma sala con las mismas sillas de plástico y el mismo televisor colgado en la esquina que siempre estaba puesto en un canal de noticias que nadie miraba. Margaret llegó en la patrulla poco después de las 5 de la tarde. Los oficiales la acompañaron hasta la recepción, donde una enfermera de turno los recibió con una carpeta y una expresión que intentaba ser profesional, pero que dejaba ver cierta incomodidad. No era común que la policía trajera a una mujer de casi 70 años para una evaluación. No era el tipo de situación para la que te prepararan en la escuela de enfermería. La registraron como paciente de evaluación por referencia especial. Le pusieron una pulsera blanca con su nombre y fecha de nacimiento. La sentaron en una silla al final de un pasillo largo, bajo unas luces fluorescentes que zumbaban levemente y que le daba a todo un tono frío, como de fotografía vieja. Margaret se sentó con las manos sobre las rodillas, el delantal todavía puesto, los lentes de lectura aún colgando del bolsillo. No había tenido tiempo de quitarse nada. No había tenido tiempo de prepararse para nada. Una enfermera joven, de no más de 30 años, se acercó con un estetoscopio y una tableta electrónica donde iba anotando datos. Le tomó la presión arterial, le midió la temperatura, le pidió que estirara los brazos, que respirara profundo, que tosiera. Margaret obedecía cada instrucción con la docilidad de alguien que ha perdido la capacidad de cuestionar lo que le está pasando. Como si su cuerpo estuviera ahí pero su mente estuviera todavía en la sala de su casa, frente al pizarrón, en el momento exacto, antes de que tocaran la puerta. Luego vinieron las preguntas, y con las preguntas, el vacío. Señora Collins, ¿cuándo fue su último cheque hundido? Margaret parpadeó. Intentó recordar. Sabía que había ido al doctor en algún momento, pero la fecha se les pava como arena entre los dedos. Fue hace 3 años. 5 más. No estaba segura. El tiempo, cuando no tiene, se vuelve un río sin orillas, donde todo se confunde. No recuerdo
Exactamente, respondió, con voz baja. Hace bastante. ¿Tiene algún diagnóstico previo? ¿Alguna condición crónica que estemos tratando? No. Que yo sepa, bueno. La presión, me dijeron que la tenía un poco alta. Pero no tomé nada, porque las pastillas. No terminó la frase. No hacía falta. La enfermera entendió. Las pastillas costaban dinero, y el dinero irán. Algo que Margaret no tenía. Tomó algún medicamento actualmente, aspirinas. Cuando me duele la espalda, de las que venden en las farmacias, en receta. La enfermera anotó todo, sin cambiar la expresión, pero algo en sus ojos se suavizó. Era compasión, tímida, del tipo que los profesionales de salud aprenden a controlar para poder seguir haciendo su trabajo sin que el peso emocional los derrumbe. Después de las preguntas iniciales, el médico de turno, un hombre de unos 40 y tantos años, con bata blanca y ojeras pronunciadas, revisó el historial de Margaret en el sistema electrónico del hospital. Lo que encontró confirmó lo que las respuestas de Margaret ya sugerían: un vacío enorme, años enteros sin una sola entrada, sin consultas, sin análisis, sin seguimiento de ningún tipo, como si Margaret hubiera desaparecido del sistema de salud durante más de media década. Pero había algo, un registro antiguo, de hacía más de 6 años, que apareció en la pantalla como un eco de otro tiempo, una consulta con el doctor Henderson, médico general de la clínica comunitaria, notas breves, escritas con la prisa habitual de un doctor que atiende demasiados pacientes en muy poco tiempo. Paciente femenina, 63 años. Examen físico general. Se detecta anomalía abdominal a la palpación. Masa de origen indeterminado. Se recomienda referencia para estudios de imagen, ultrasonido abdominal y posible tomografía debajo de esa nota. El espacio estaba vacío. No había registro de que Margaret hubiera acudido a realizarse los estudios. No había resultados de ultrasonido. No había tomografía. No había una segunda consulta. No había nada. Solo esa nota flotando sola en un expediente abandonado. Como una señal de alarma que sonó en un cuarto vacío donde nadie estaba escuchando. El médico de turno leyó la nota 2 veces. Luego miró a Margaret, que estaba sentada en la camilla con los pies colgando y las manos apretadas sobre el regazo. Le preguntó, con un tono cuidadoso, si recordaba esa consulta. Margaret sintió despacio. Sí, me acuerdo. El doctor Henderson me dijo que necesitaba hacerme unos estudios. Algo que había sentido en mi estómago. Me dio un papel con la referencia y fue a hacerse los estudios. Margaret bajó la mirada. Sus manos se apretaron un poco más. Llamé a preguntar cuánto costaban. Me dijeron una cantidad que no podía pagar. Mi seguro no lo cubría completo. Y en ese momento no me sentía mal. No me dolía nada. Pensé que podía esperar, que si fuera algo grave, lo iba a sentir. El médico no dijo nada por un momento, solo asintió. Con esa lentitud que los doctores, cuando entienden que tienen enfrente, no es solo caso clínico, sino una historia de decisiones tomadas desde la escasez, desde el miedo, desde la soledad de no tener a nadie te diga que tu salud puede esperar. Ordené una serie completa de estudios, análisis de sangre, ultrasonido bilateral, tomografía computarizada, todo con carácter urgente. Margaret firmó los formularios de consentimientos y leerlos, no porque no le importara, sino porque a esas alturas ya no tenía energía para entender más papeles, más palabras técnicas, más procedimientos que la hacían sentir como un objeto que se examina y no como una persona que necesita ayuda. La acostaron en una camilla
en una habitación compartida. Le pusieron una bata de hospital, olía a desinfectante y que le quedaba grande. Le conectaron una vía intravenosa para hidratación y la dejaron sola. Margaret miró el techo blanco y escuchó los sonidos del hospital. Su alrededor, pasos en el pasillo, voces lejanas, el pitido constante de un monitor en alguna habitación cercana. Y en medio de todo ese ruido, un silencio enorme dentro de ella, el silencio de alguien que sabe que algo está cambiando, pero que todavía no puede verte. Cerró los ojos y por primera vez no pensó en las facturas, ni en las clases, ni en Karen, ni en Dylan. Solo pensó en aquella tarde de hace 6 años, cuando el doctor Henderson le dijo que necesitaba hacerse unos estudios, y ella decidió esperar. Y se preguntó, en ese espacio oscuro entre la vigilia y el sueño, cuánto le había costado en su esfera, mientras Margaret estaba acostada en una camilla de hospital con una bata que le quedaba grande y una vía intravenosa en el brazo. Mi fiel ya había llegado a sus propias conclusiones. No necesitó esperar resultados médicos, no necesitó un comunicado oficial, no necesitó hechos. El pueblo ya tenía su versión de la historia. Y esa versión, como suele pasar cuando el miedo se mezcla con la ignorancia, era mucho más oscura que la realidad. El video llegó primero. Alguien, probablemente el vecino, que estaba grabando desde la acera de enfrente, subió un clip de 38 segundos al grupo de Facebook de Mi Fiel. En el video, se veía a Margaret caminando hacia la patrulla, sostenida del brazo de un oficial, con el abdomen visiblemente abultado bajo el delantal gris. La imagen era borrosa, grabada con un teléfono viejo que temblaba en la mano de quien los tenía. Pero era suficiente, era más que suficiente. El video no tenía título ni explicación, solo una frase escrita encima. Esto pasó hoy en Bethlehem. Griega debajo, los comentarios empezaron a caer como piedras en un pozo. Esa no es la señora que da clase, es en su casa, sí. Es Margaret Collins, la exprofesora. ¿Por qué se la están llevando? Dicen que tiene la panza como de embarazada y que estaba encerrada con unos muchachos. Dios mío, yo siempre dije que eso de dar clases privadas en la casa era raro. ¿Alguien sabes? Y los chicos están bien. Mi vecina dice que la policía fue porque varios padres denunciaron. Pero denunciaron que exactamente. Esa última pregunta, la única que realmente importaba, quedó sin respuesta. O más bien, quedó enterrada bajo docenas de comentarios que no la necesitaban. Porque dinámica de un grupo de redes sociales en un pueblo pequeño. La pregunta, ¿qué pasó exactamente?, tiene mucho menos peso que la afirmación. Algo pasó y es grave. La primera requiere paciencia, investigación, matices. La segunda solo requiere emoción. Y la emoción, esa tarde, estaba desbordada para las 8 de la noche. El video tenía de 400 reproducciones. Un número que en una ciudad grande sería insignificante, pero que en un pueblo de menos de 5,000 habitantes significaba que prácticamente todos lo habían visto. Y no solo lo habían visto, sino que lo habían comentado, compartido, reenviado, capturado y enviado por mensaje privado a familiares y conocidos que vivían fuera de Mi Fiel. La historia de Margaret estaba saliendo del pueblo sin que ella lo supiera, deformada, amplificada, convertida en algo que ya no se parecía a lo que realmente había pasado. Algunos comentarios eran cautelosos. No juzguemos sin saber. Esperemos a que la policía diga algo. Y tal vez esos comentarios recibían pocas reacciones y ninguna respuesta.
Eran voces de moderación, un espacio que no quería moderación sino confirmación. La gente no estaba buscando la verdad, estaba buscando que alguien validara lo que ya sentía, que algo estaba mal, que Margaret era sospechosa y que ellos habían tenido razón en desconfiar. Los vecinos, que conocían a Margaret de hacía décadas, se dividieron en dos grupos: los que guardaron silencio y los que participaron en la conversación sin defenderla. Del primer grupo, algunos cerrar con la aplicación y decidieron no meterse. No es mi asunto, pensaron, como si la reputación de una vecina de 30 años fuera un tema ajeno. Del segundo grupo, algunos escribieron comentarios ambiguos del tipo: yo la conozco desde hace mucho y siempre me pareció buena persona. Pero uno nunca sabe. Esa frase, uno nunca sabe, funcionó como una puerta abierta para que los demás siguieran especulando, porque si ni siquiera los que la conocían podían asegurar que era inocente, entonces cualquier cosa era posible. Nadie tocó su puerta para preguntarle directamente. Nadie llamó al hospital a pedir información. Nadie se presentó en la estación de policía para conocer los detalles de la denuncia. La conversación se mantuvo exclusivamente espacio digital, donde todo se dice con más facilidad, porque la pantalla elimina el peso de mirar al otro a los ojos. La señora Henderson, la vecina de 3 casas más abajo que le compraba galletas a Margaret en Navidad, vio el video y no comentó nada públicamente, pero le envió un mensaje privado a su hermana, que vivía en Columbus. ¿Te acuerdas de Margaret, la maestra? Se la llevó la policía hoy. No sé qué hizo, pero la cosa no pinta bien. Su hermana respondió con un emoji de sorpresa y un qué horror y terminó la conversación. Ni una llamada a Margaret, ni una visita al hospital, ni un gesto que rompiera la distancia que el miedo había construido en cuestión de horas. Para la medianoche, el perfil de Margaret como persona había sido completamente reescrito por gente que creía conocerla, pero que en realidad solo conocía la superficie. Ya no era la maestra jubilada que daba clases por vocación y necesidad. Ya no era la vecina amable que saludaba por las mañanas con su suéter gris. Ya no era la mujer sola que luchaba en silencio contra facturas impagables y una salud abandonada. Ahora era la mujer de Bech Lane, la del video, la que se llevó la policía, la que tenía algo raro en el cuerpo y algo más raro en su casa: su reputación. Esa cosa frágil y invisible que se construye con años de conducta y se destruye con segundos de sospecha. Había dejado de existir. 31 años de servicio como maestra, meses de clases particulares dadas con dedicación y cariño, una vida entera de honestidad silenciosa, todo borrado por un video de 38 segundos. Unos cuantos comentarios anónimos y la decisión colectiva de un pueblo de creer lo peor antes de saber la verdad. Lo más doloroso de todo era que Margaret no podía defenderse. No tenía Facebook, no tenía acceso a los comentarios, no sabía lo que estaban diciendo de ella. Estaba acostada en una camilla de hospital, sola, mirando un techo blanco, esperando unos resultados que nadie, Mayfield, estaba esperando. Porque Mayfield ya tenía sus propios resultados, ya había hecho su propio diagnóstico, y ese diagnóstico no requería estudios de imagen, análisis de sangre, solo requería sospechas compartidas, el silencio cómplice de quienes pudieron hablar y eligieron hacerlo. Plátense en el tether manera posible, no por una llamada del hospital, no por un mensaje de su madre, no por un oficial de policía que se tomara la molestia de localizar a la familia más cercana. Se enteró por un mensaje de texto de una prima
Segunda, que aún vivía en Ohio y que la había visto el video en Facebook. Karen, ¿supiste lo de tu mamá? Se la llevó la policía de su casa. Está en el hospital. No sé qué pasó, pero la cosa se ve fea. Karen leyó el mensaje 3 veces. Estaba en la cocina de su departamento en Charlotte, preparando la cena para Dylan, que hacía tarea en el comedor con los audífonos puestos. El teléfono le tembló en la mano. Sintió que el aire se volvía espeso, como si de pronto la cocina fuera más pequeña de lo que era. Llamó al hospital. La transfirieron 2 veces. La pusieron en espera. Escuchó una grabación que le decía que su llamada era importante. Mientras sentía que cada asunto de espera le quitaba algo. Finalmente, una enfermera le confirmó que Gareth Cox estaba internada para evaluación médica y que la policía había participado en su ingreso. No podía darle más detalles por teléfono. Le sugirió que se comunicara con la estación de policía de Mayfield para información sobre la denuncia. Caden colgó, se quedó de pie en la cocina, con el teléfono apretado contra el pecho, mirando un punto fijo en la pared. Luego hizo lo que cualquier persona hace cuando no sabe qué está pasando. Buscó el nombre de su madre en internet, y lo que encontró la hizo sentarse de golpe en la silla más cercana. Ahí estaba el video, los comentarios, las acusaciones veladas, las palabras que nadie se atrevía a decir completas pero que todos entendían. Su madre, la mujer que la crió sola, que me enseñó a leer antes de que entrara a la escuela, que nunca levantó la voz ni le hizo daño a nadie, expuesta en una pantalla como si una criminal, rodeada de emojis de enojo y frases escritas por personas que probablemente ni siquiera la conocían. Karen sintió náuseas, cerró el teléfono, lo volvió a abrir, leyó los comentarios otra vez, como si la segunda lectura fuera a cambiar algo. No cambió nada, solo confirmó lo que ya sentía, que algo terrible estaba pasando, y que ella estaba a casi 500 millas de distancia. Esa noche compró un boleto de avión para el día siguiente, el más barato que encontró, con una escala de 2 horas que la haría llegar a Ohio al mediodía. Mientras empacaba una maleta pequeña con manos que no dejaban de temblar, Dylan se asomó desde la puerta de su cuarto y preguntó: ¿A dónde vas, mamá? A ver a tu abuela. Está en el hospital. Dylan no dijo nada, solo asintió y volvió a su cuarto. Karen se quedó mirando la puerta cerrada de su hijo y pensó en todas las veces que Margaret le había pedido, sin pedirlo directamente, que fuera a visitarla. Todas las veces que ella respondió con un pronto que nunca se cumplió. Todas las llamadas que no hizo. Todos los fines de semana que pasaron sin que se subiera a un auto, a un avión para recorrer esas 500 millas que ahora sentían como un océano. Se sentó en la cama con la maleta a medio cerrar y lloró, no con ruido, con ese llanto silencioso que sale cuando sabes que la culpa no es solo de los demás, que una parte importante, también es tuya. Los resultados llegaron al tercer día. Margaret había pasado esas 72 horas en una especie de limbo. No dormía bien, no comía más que lo mínimo que las enfermeras le dejaban en la bandeja. No hablaba con nadie porque no había nadie con quien hablar. Solo miraba el techo, escuchaba los sonidos del hospital y esperaba, aunque no sabía exactamente qué estaba esperando. A las 10 de la mañana del viernes, el médico de turno entró a su habitación, acompañado de una doctora que Margaret no había visto antes. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido, lentes pequeños
y una carpeta gruesa bajo el brazo. Se presentó como la doctora Álvarez, del Departamento de Oncología. Y esa palabra, oncología, fue lo primero que Margaret entendió con claridad absoluta. En 3 días, se sentaron junto a su cama. La doctora Álvarez abrió la carpeta y habló con ese tono que los médicos usan cuando las noticias no van a ser buenas. No frío, pero sí medido, cada palabra elegida con cuidado, como si estuviera caminando sobre cristal. Le explicaron que los estudios de imagen habían revelado una masa abdominal de gran tamaño. No era un embarazo, no era una inflamación común, no era nada de lo que la gente de Mayfield había especulado en sus comentarios y sus chats. Era un tumor que había estado creciendo durante años, silencioso, sin prisa, alimentándose del tiempo que Margaret lo tuvo no pudo usar para atenderse. La doctora Álvarez sacó las imágenes de la tomografía y se las mostró. Margaret miró esas formas grises y blancas en la pantalla, sin entender del todo lo que veía, pero entendiendo perfectamente qué significaba. La anomalía que el doctor Henderson había detectado hacía 6 años. Esa nota perdida en un expediente abandonado había seguido su curso. En aquel momento, explicó la doctora, la masa probada probablemente era pequeña, apeaval, tratable, con un pronóstico favorable si se actuaba a tiempo. Pero no se actuó a tiempo. No hubo cirugía, no hubo seguimiento, no hubo tratamiento, solo años de crecimiento silencioso dentro de un cuerpo que no recibió la atención que necesitaba, no porque Margaret no hiciera, porque no pudo pagarla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Margaret. La doctora Álvarez no dio una cifra. Los médicos rara vez lo hacen en cuando la respuesta no es esperanzadora. Lo que dijo fue que las opciones de tratamiento curativo eran extremadamente limitadas dado el estado avanzado de la masa, que iban a hacer todo lo posible para que estuviera cómoda, que la derivarían a un programa de cuidados paliativos donde recibiría atención integral, cuidados paliativos. Margaret conocía esas palabras. Las había escuchado años atrás, cuando una compañera maestra fue diagnosticada con algo similar. Sabía lo que significaban. No significaban curar, significaban acompañar, significaban que el camino ya no tenía bifurcaciones, solo una dirección. Margaret no lloró, no gritó, no preguntó por qué, solo asintió despacio, con los ojos fijos en la sábana blanca que le cubría las piernas, y dijo, en voz muy baja, entonces el doctor Henderson tenía razón. La doctora Álvarez no respondió, no hacía falta. Ambas sabían que la respuesta estaba en esos 6 años de silencio clínico, en una referencia que nunca se completó, en un sistema que dejó era una mujer plaqueta más antiguo renunto, la que sepa de a quienes pueden pagar su salud de quienes lo. Margaret cerró los ojos, y por primera vez desde que la sacaron de su casa, no pensó en los vecinos, ni en el video, ni en los comentarios. Pensó en el pizarrón de su sala, en la lección a medio escribir, en la clase que terminó. La policía cerró el caso un lunes por la mañana. 4 días después de que Margaret fue escoltada fuera de su propia casa. El expediente fue breve. 2 páginas, un resumen de la denuncia, una descripción de intervención y una conclusión que cabía en una sola línea. No se encontró evidencia de conducta inapropiada. Caso cerrado sin cargos. Los 3 estudiantes fueron entrevistados por separado, en presencia de sus padres, por una oficial especializada en menores. Las entrevistas duraron entre 20 y 30 minutos. Cada una
y los tres dijeron esencialmente el mismo. La señora Collins les daba clases de inglés y literatura, les explicaba con paciencia, les ayudaba con las tareas. Nunca hubo una situación incómoda, nunca hubo un comentario fuera de lugar, nunca hubo nada que les hiciera sentir que algo estaba mal. Ethan dijo que era la mejor maestra que había tenido. Ashley dijo que gracias a ella había subido sus calificaciones. Luis, el más callado, solo dijo, ella es buena gente. Los padres que habían presentado la denuncia fueron notificados del cierre del caso por correo, no por una llamada, no por una visita. Un sobre blanco con un documento oficial informaba que la investigación había concluido y que no se habían encontrado elementos para proceder, nada más. Ni una línea que dijera que se habían equivocado, ni una sugerencia de que tal vez deberían haber preguntado antes de acusar, solo el lenguaje seco y neutral de un sistema que abre y cierra expedientes con la misma indiferencia. Pero lo que la policía cerró en un documento, el pueblo no lo cerró en su memoria, porque nadie se encargó de corregir la narrativa pública. No hubo una publicación en el grupo de Facebook de Millfield diciendo, la investigación concluyó y Margaret Collins es inocente. No hubo un comentario de los mismos vecinos que habían compartido del video, diciendo nos equivocamos. No había nada. No hubo una disculpa de Denise Parke, ni de Laura Mitchell, ni de ninguna de las personas que alimentaron la cadena de rumores que destruyó la reputación de una mujer en cuestión de horas. La misma comunidad que la señaló no encontró motivo para corregirse. El video seguía ahí, en el grupo de Facebook, acumulando reproducciones lentas de personas que llegaban tarde a la historia y la encontraban sin contexto, sin actualización, sin la otra mitad de la verdad. Los comentarios seguían visibles. Las acusaciones heladas seguían escritas y nadie, absolutamente nadie, agregó una línea al final que dijera actualización. La policía cerró el caso. No hubo delito. Margaret estaba enferma. La verdad llegó en silencio. Llegó en un sobre 3 familias abrieron en la privacidad de sus cocinas y que probablemente guardaron en un cajón sin comentar con nadie. Llegó en un expediente y se archivó en la estación de policía, entre cientos de otros expedientes que nadie vuelve a leer. Llegó tarde, sin fuerza, sin altavoz, sin la misma velocidad con la que había viajado el rumor. Y Margaret, desde su cama de hospital, conectada a un monitor que marcaba el ritmo de un corazón cansado, entendió algo que muchos no entienden hasta que les pasa. Ser declarada inocente no repara el daño de haber sido tratada como culpable. La absolución no viaja con la misma urgencia de la acusación. Y en un mundo donde las sospechas comparte con un clic, la verdad necesita mucho más que un documento oficial para alcanzarla. Nadie le pidió perdón a Margaret, nadie fue al hospital decirle que lo sentía. El caso se cerró en los papeles, pero en la vida real, el caso de Margaret Collins seguía abierto, y nadie iba a cerrarlo. Karen llegó a Millfield un jueves al mediodía. El vuelo se retrasó 40 minutos en la escala, y ella pasó cada uno de esos minutos dirán de teléfono, sin poder concentrarse en nada. Cuando finalmente aterrizó en el aeropuerto más cercano al condado, rentó un auto y manejó los 40 minutos hasta el hospital sin encender la radio, solo el sonido del motor y el de su propia respiración, que intentaba controlar sin éxito. Entró al hospital con pasos rápidos. Dio su nombre en recepción. Le indicaron el piso y el número de habitación. Caminó por el pasillo con las piernas flojas.
Sintiendo de paso la acercaba algo para lo que no estaba preparada. Empujó la puerta de la habitación y se detuvo en el marco. Margaret estaba acostada en la cama, conectada a un monitor y a una vía intravenosa. Tenía el pelo suelto sobre la almohada, más blanco de lo que recordaba. El rostro se veía más delgado, con los pómulos marcados de una manera que no era natural, pero el abdomen, cubierto por la sábana delgada del hospital, se abultaba, con una redondez que contrastaba con el resto del cuerpo, como si perteneciera a otra persona. Margaret abrió los ojos al escuchar la puerta, giró la cabeza despacio, y cuando vio a Karen de pie, entró con una maleta pequeña en la mano y los ojos rojos. Sonrió, no con alegría, no con tristeza, con alivio, el alivio profundo de alguien que llevaba días esperando una cara conocida y que por fin la veía. Karen soltó la maleta y caminó hasta la cama. Se sentó en la silla que estaba al lado y le tomó la mano a su madre sin decir nada. La mano de Margaret estaba fría y más delgada de lo que Ineteraba. Podías meter sus huesos bajo la piel, como ramas secas envueltas en papel. No hablaron de los años perdidos. No hablaron de lo que no hicieron, de los mensajes cortos, de las visitas que siempre se postergaban a un después que nunca llegaba. No hablaron del video, ni de los vecinos, ni de la policía. Había demasiado que decir y al mismo tiempo nada que pudiera decirse sin romperse. Así que se quedaron en silencio, madre e hija, con las manos entrelazadas, escuchando el pitido rítmico del monitor que marcaba algo que se estaba acabando. Días después, Karen fue a la casa de Beth a buscar ropa y algunas cosas personales de su madre. Usó la llave que Gadet guardaba debajo de la maceta del porche, la misma que había estado ahí desde que Karen tenía memoria. Abrió la puerta y el olor la golpeó primero. Olor a casa cerrada, a café viejo, a tiempo detenido. La sala estaba exactamente como la habían dejado aquella tarde. Las sillas de los alumnos seguían acomodadas en semicírculo. Los cuadernos estaban abiertos sobre la mesa, con las últimas notas escritas a mano por adolescentes que nunca volvieron a terminarlas. El pizarrón pequeño todavía tenía una lección escrita con marcador azul. La letra clara y ordenada de su madre explicando algo sobre narradores puntos de vista. Una lección inconclusa en un aula que ya no existía. Karen se quedó de pie de la sala durante varios minutos, mirando las sillas vacías, mirando el pizarrón, mirando los cuadernos abiertos como bocas, que esperaba en una voz que ya no iba a volver. Ningún estudiante se había comunicado para preguntar por Margaret. Ninguno había mandado un mensaje. Ninguno había tocado la puerta. La casa estaba vacía. Y Karen supo, parada ahí entre los restos de la última clase de su madre, que esa casa no iba a volver a llenarse. El caso de Margaret Collins fue registrado en los sistemas de salud y asistencia social del condado como un ejemplo de vulnerabilidad en adultos mayores sin red de apoyo, un número de expediente, una categoría en una base de datos, una línea en un informe trimestral que alguien leería por encima antes de pasar a la página siguiente. Nada más. No hubo un artículo en el periódico local. No hubo una mención a la reunión del Consejo Municipal. No hubo un momento en el que alguien se parara frente a la comunidad de Midfield. Dijera, esto pasó aquí. Esto lo hicimos nosotros. Y tenemos que hablar de ello. El caso simplemente cerró. ¿Cómo se cierra con cajón contiene algo incómodo que nadie quiere volver a ver? Margaret fue
ingresada en un programa de cuidados paliativos del hospital del condado. Le asignaron una habitación con una ventana que daba a un estacionamiento. Una trabajadora social la visitaba 2 veces por semana. Una enfermera le ajustaba la medicación para el dolor cada mañana. Katen se quedó en mi fie las primeras 2 semanas, durmiendo en un hotel barato a Disviveto, el hospital, yendo y viniendo con café y revistas que Margaret no leía, pero que agradecía con una sonrisa débil. Dylan no viajó. Karen decidió que no era el momento, que era mejor esperar. Pero esperar a qué. No lo sabía. Tal vez esperaba que la situación mejorara, aunque los médicos le habían dejado claro que no iba a mejorar. Tal vez esperaba encontrar las palabras correctas para explicarle a un adolescente de 14 años que su abuela estaba muriendo en un hospital de un pueblo donde la gente creía que era una criminal. No hay palabras correctas para eso. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Margaret hablaba cada vez menos, no porque no hiciera, sino porque el cuerpo le pedía cada vez más energía para funciones que antes eran automáticas. Respirar, tragar, mantener los ojos abiertos. Katen le leía en voz alta a veces fragmentos de libros que encontraba en la pequeña biblioteca del hospital. Margaret escuchaba con los ojos cerrados y de vez en cuando movía los labios, como si estuviera leyendo junto con su hija en silencio. No hubo un culpable individual de historia de Margaret Collins. No hubo un villano con nombre y apellido al que señalar. Lo que hubo fue un patrón que se repite en miles de comunidades, en miles de calles sin pavimentar, en miles de casas donde alguien envejece solo y el mundo sigue girando como si eso no importara. Un juicio anticipado que se construyó sobre percepciones y no sobre hechos. Un aislamiento social que se fue profundizando año tras año hasta que ya no hubo nadie que pudiera intervenir a tiempo. Decisiones postergadas, tanto por Margaret como por quienes le rodeaban, que fueron cerrando puertas una a una hasta que no quedó ninguna abierta. Un sistema de salud que detectó un problema y luego miró hacia otro lado cuando la paciente no pudo pagar el siguiente paso. Margaret Collins no fue destruida en un solo momento. Fue un proceso, un sistema que no la vio, una comunidad que la juzgó sin preguntar, una familia que la quiso desde demasiado lejos, y un cuerpo que pidió ayuda cuando Yandy estaba escuchando. No hubo corrección pública, no hubo reparación proporcional. El caso se cerró, como muchos otros.